magnético, le cae o le llega una tensión eléctrica a la bobina, inmediatamente esta bobina se energiza y mueve el juego de contactos. Pero no lo hace, vuelvo a repetir, con alguna, en este caso, alimentación eléctrica de bobina hacia contactos. Sino lo único que hace, ¿qué cosa es? Mueve a través del campo magnético, es lo que tenemos que entender. Ahora, yo con un relé puedo independizar la parte de control de la parte de, en este caso, de potencia, porque ya nuestro juego de contacto puede trabajar, como dije, puede activar, puede trabajar y encender un motor de 220 voltios. Va a depender cuánto es el consumo de ese motor para yo poder saber si ese juego de contacto soportará la corriente con el motor va a trabajar. Esas cositas sí tenemos que tenerlo presente. Ahora, vuelvo a repetir. Entonces, profesor, yo puedo decir que el relé tiene dos partes, ¿sí? Una parte de control y una parte, vuelvo a repetir, que entra ya, ¿qué cosa? La parte de carga, ¿no es cierto? En ese sentido, el accionamiento, la parte de potencia, podemos llamarle ahí. Entonces, hay una independencia entre, de repente, el control y lo que es la carga. Bien parecido a eso es también un optoacoplador. Bien parecido a eso es también un optoacoplador, en la cual, como dice, optoacoplador, acople. ¿Acople de qué? De dos etapas. ¿Estamos de acuerdo? Una etapa puede ser de control y otra puede ser, en este caso, una etapa de fuerza o potencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso. Vamos a trabajar con dos, si nos alcanza el tiempo, primero con el 4N28, que dice ahí, y ese SG3040. Siempre usted ya tiene que empezar a manejar el datachip. Se supone que yo lo trato de pasarlo rápido, pero parece que no se puede porque ustedes todavía no manejan eso. Se supone que ya tienen que manejar la datachip. Y bien tienen su documento, profesor, entro a ver la información porque yo necesito ver cómo está constituido internamente ese dispositivo, cómo voy a polarizar a ese dispositivo. ¿Entiéndelo bien? Por eso he agarrado y lo he dibujado también ahí para que veas. Es un dispositivo de 6 patitas donde yo debo ver quién me da guía, ¿no? ¿Quién me guía para yo poderme ordenar cuál es el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Ustedes ya han visto lo que es, ojo, circuitos integrados, ¿sí o no? Sí, han visto, por ejemplo, el TTL, ¿qué valor? El TTL, señores. 7400 ya. ¿No es cierto? El TTL, ¿no? Donde, ojo, ¿cuántas patitas tiene esto? 8. 14. ¿Cuántas patitas tiene en total? 14. 14. ¿Por qué andan con miedo? Entonces, ¿quién me da a conocer, profesor, el orden de las patitas? Acá puede tener una muesca, ¿no es cierto? Una muesca, una hendidura ahí, o puede tener, ¿qué cosa? Un circulito, ¿no es cierto? Entonces, o un punto. Entonces, a partir de ello, yo lo pongo hacia la mano izquierda y me voy ordenando, ¿sí o no? Que esa va a ser la patita 1, patita 2, patita 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es 8? Arriba, ¿no es cierto? 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Es la forma de yo ordenarme. Y el principio es el mismo para cualquier integrado. ¿Cierto? El principio es el mismo. Por eso que acá tengo, mira, un puntito o una muesca. Para que a partir de ahí empiezo a contar la posición de las patitas, de los terminales. Eso no me debo de olvidar. Pase, señor. ¿Estamos de acuerdo? No me debo de olvidar. Entonces, ya sabemos nosotros que aquí, ojo, por defecto ya sabemos cuál es BCC y cuál es tierra, ¿no es cierto? 7 y 14. ¿Cuál es BCC? 14. Claro, acá es positivo, ¿no es cierto? Voltaje, BCC y tierra es siempre 7, ¿no? Listo. Entonces, eso, ¿no? Entonces, eso sabemos. Entonces, igual, vamos a ver ahora y vamos a ver un poquito de los optoacopladores rapidito, no hay mucho. Fíjense, miren acá, por favor. Bienvenidos al canal. En este video vamos a aprender qué son y cómo se utilizan estos pequeños dispositivos conocidos como optoacopladores. El optoacoplador se puede comparar con un transformador común. Tenemos una entrada y una salida, y lo que sucede a la salida depende de lo que sucede a la entrada. Sin embargo, están aisladas eléctricamente entre sí. Como sabemos,
La entrada se conecta a la bobina primaria. Dice bien claro, ¿no? Hay un aislamiento eléctricamente. ¿Qué cosa quiere decir? No hay contacto eléctrico entre una etapa y la otra. Pero dice, lo está relacionado con un transformador, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el primario, ¿no es cierto? Y el secundario eléctricamente están en contacto. No. ¿Quién los une? El núcleo, pero ¿de ahí cómo se transfiere la corriente? Por el campo magnético, por las líneas de fuerza que se generan aquí. Hay en este caso, una transferencia, pues, ¿no es cierto?, de esa corriente que circula por todo el primario hacia el secundario, por esa llamada inducción magnética, ¿no es cierto? Es lo que tenemos que ver, por eso acá dice bien claro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso está mencionando. Y la salida a la bobina secundaria, pero estas bobinas no tienen ninguna conexión entre ellas, únicamente están acopladas a través del campo magnético que fluye por el túnel. Esto nos proporciona un nivel de seguridad, ya que la salida que conectamos a nuestro circuito se encuentra aislada eléctricamente de la conexión a la corriente de casa, que como sabemos puede ser peligrosa. Este video es patrocinado por... ¿Por qué si el transformador, ojo, está un arrollamiento de bobina y el primario y encima está el secundario, no hay contacto eléctrico? ¿A través de qué? Del barniz que tiene el alambre, ¿no es cierto? Del barniz que tiene el alambre. Claro. Por JLC-PCB. JLC-PCB es una compañía que hace placas de circuito de excelente calidad a un precio inmejorable. Puedes ordenar tus placas en minutos. Después de registrarte, sube tus archivos Gerber, selecciona las propiedades de la placa, selecciona el método de pago y finaliza tu orden. El mejor precio y calidad para todas tus necesidades de placas de circuito. El optoacoplador también tiene una entrada y una salida acopladas entre sí, pero eléctricamente aisladas. Y aquí el acoplamiento es por medios ópticos y no magnéticos, como en el caso del transformador. Internamente, el optoacoplador está constituido por un diodo emisor de luz o LED y un fototransistor. Como sabemos, los transistores pueden utilizarse como un interruptor. Un transistor NPN funciona como un interruptor normalmente abierto, es decir, no permite el paso de la corriente entre el colector y el emisor. Sin embargo, cuando aplicamos una corriente a la base del transistor, entonces el interruptor se cierra y ya hay paso de corriente en este circuito colector-emisor. El fototransistor es un tipo especial de transistor en el cual no es necesario aplicar una corriente directamente a la base. La base está expuesta y es sensible a la luz, de modo que cuando la luz incide sobre la base del transistor, este se activa y la corriente puede fluir. Obviamente, esta luz es proporcionada por el diodo que está dentro del optoacoplador. Entonces, cuando nosotros aplicamos una corriente al LED, se emite la luz, se activa el transistor y la corriente puede fluir del otro lado. Como podemos ver, no hay ninguna conexión eléctrica entre la entrada del optoacoplador y la salida. Únicamente están acopladas a través del medio óptico, que es la luz que emite el LED. Existen varios tipos de optoacopladores. Está el que utiliza un fototransistor, como acabamos de explicar, y también tenemos el que tiene un transistor Darlington. Esto para una mayor sensibilidad. Estos dos tipos de optoacopladores se utilizan cuando necesitamos controlar una carga de corriente directa. En el caso que necesitemos controlar cargas de corriente alterna, tenemos estos dos tipos, el foto SCR y el foto triac, que, como su nombre indica, internamente contienen un SCR o un triac, ambos obviamente activados por luz.
Vamos a usar este circuito para ejemplificar el uso del optoacoplador. Y nuestra carga será un foco LED. Vamos a usar una fuente de 9 volts para activar el optoacoplador y el LED trabajará con una fuente de 7 volts. Notemos que ambos circuitos son completamente separados. Aquí vamos a usar una pila y aquí una fuente de poder, de modo que estas tierras no son la misma. Y el optoacoplador que vamos a usar es este que es muy común, el PC817. Y aquí está el circuito ya en protoboard, nuestro optoacoplador, el LED que vamos a encender con su resistencia, la resistencia de entrada, el pulsador, y aquí tenemos las dos tierras que notemos que son diferentes. Una es el negativo de la batería de 9 volts y la otra el negativo de la fuente de poder. Ahora, cuando nosotros activamos el pulsador, nuestro foco LED enciende. Por supuesto, aquí en este ejemplo solo estamos encendiendo este pequeño LED, que es una carga muy pequeña, pero podríamos nosotros, en lugar del LED, utilizar un transistor de potencia o un relevador que a su vez encienda y apague una carga mucho más grande. Y en lugar de la batería podríamos tener una señal de Arduino o la salida de una computadora. Muy bien amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado y los espero en el próximo. Claro, sí, es este autoacoplador, pero que tenga fototransistor. A ver, rapidito, ¿ya? ¿Es el Sigue. jack? Ah, no. Sí. El 4N28. Bien, entonces, fíjense que decíamos que cosas como autoacoplador, en este caso para nosotros, ojo, es, y lo vamos a conocer como que es, ¿qué cosa? Un integrado, ¿estamos de acuerdo? Que permite, ¿qué cosa? Acoplar dos etapas de todo un circuito que nosotros podemos armar, ¿estamos de acuerdo? Pero, vuelvo a repetir, es para, en este caso va a ser un circuito integrado. Vamos a conocer variedad de ellos, ¿estamos de acuerdo? En función a cómo está su estructura interna. El que hemos visto en el video es con un fototransistor, un autoacoplador con un fototransistor. Ojo, vamos a conocer también con un fototriac, que es lo que en el segundo laboratorio, que me permite trabajar ya, cuando hablamos de triac, es un llamado tiristor. Es un interruptor electrónico que me permite trabajar directamente con 220 voltios. ¿No me acuerdo? El SCR también. ¿Sí? Como dice acá bien claro, está compuesto generalmente por un diodo, por supuesto lo he visto en el video, y un fotodetector o fototransistor, ¿no es cierto? De tal forma dice que cuando en este caso se energiza, ojo, igual que veíamos acá, se energiza, ojo, a este diodo LED internamente. Yo no lo veo, yo voy a estar aquí encapsulado nada más, ¿no? De 6 patitas. Ojo, donde yo alimento, ¿cierto? Aquí, y lo pongo en esa tierra. Yo hago que la corriente circule por este diodo, internamente se va a prender, internamente que no lo veo, y le va a mandar una luz aquí a la base de este, ¿no es cierto?, fototransistor. O sea, este transistor, cuando te hablan de fototransistor es porque trabaja con la luz que le emite el diodo LED y manda, ¿qué cosa? Ya dijimos bien claro, ¿no? El transistor no va a trabajar ahora como un interruptor electrónico, va a ser, ojo, ¿va a conducir o no va a conducir? Si no conduce, el transistor está en corte. Y si conduce, saturación. Saturación. Y para que pase a la saturación, la base. Ojo, se debe pasar debe llegarle a la corriente, perdón, a la base una pequeña corriente.
corriente. Sí. Y entonces cuando le llega la luz aquí, en ese momento le está llegando esa corriente para que aquí se cierre, ¿no? Ajá. Además, este fototransistor es, en este caso, ¿de qué? NPN, ¿no es cierto? Y el emisor en el NPN, ¿a dónde va? Positivo. A tierra. A tierra. Siempre cierra circuito con tierra, ¿no? Entonces, ojo, dice bien claro, ¿no? De tal forma que cuando la señal eléctrica ahí se atraviesa el LED haciendo que brille la luz, esta no emite recibida. En este caso, esta luz que se emite recibe por la base del fotodetector, en este caso fototransistor. Lo que estamos hablando acá, ¿no? Fíjense, y lo manda, dice, a la saturación o a la llamada conducción. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Como nos estaba diciendo hace un momento, acá está la entrada. Le llega una corriente que pasa por este diodo, emite una luz interior que no lo vemos, en esto manda ¿qué cosa? La saturación a este fototransistor y se cierra aquí, cualquier carga que hay será alimentada, ¿no es cierto? Será alimentada. Es un interruptor nada más. Es como si fuese un interruptor, pero electrónico, ¿no? De luz. Electrónico, dígame. Interruptor de luz. Son diferentes. Sí, para nosotros va a ser dos cierres diferentes, para que vean que hay ese acoplo de dos, en este caso, una etapa que puede ser la etapa de control y la otra segunda etapa que puede ser la etapa de fuerza, ¿no es cierto? O de potencia, ¿no? Si es una tierra. Claro, es que se supone que no es la misma tierra, pues no se arregla el circuito. Si son dos fuentes diferentes, no puede ser una sola tierra. Tienen que ser dos tierras diferentes, ¿no? Fíjense, como dice acá, no existe una comunicación eléctrica entre los dos circuitos, ¿sí o no? Hemos dicho bien claro, ¿no? Internos del autoacoplador. Lo mismo sucede también con en este caso con el relé. Acá está el relé, fíjate bien. Ojo, acá está la parte de la bobina y los contactos pueden trabajar de manera independiente. Acá lo estamos haciendo trabajar con 12 voltios, a la bobina con los contactos. Pero yo puedo independizar y puedo hacer trabajar esta carga con 220 voltios y mi relé trabajar solo con 12 voltios. Sí se puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí se puede hacer. Vuelvo a repetir, profesor, ¿de qué está hablando? Yo voy a hacer lo siguiente, mira. Agarramos aquí, yo digo que mi bobina trabaja solo con 12 voltios. Podría ser, ¿no? Y entonces aquí esta lámpara trabajaría, podríamos hacer aquí un arreglo de que trabaje solo con 220 voltios. Por supuesto que sí. Claro que voy a poner una lámpara de 220, pero vamos a poner chiquitos, ¿no? Y aquí, ojo, estará la otra línea de 220 voltios. Acá sería mi L1 y acá sería mi L2. Fíjate, el punto común a L2. Y aquí el normalmente abierto hacia la lámpara llega a 220, L1, ¿no? Solamente para que se active eso, ¿qué necesita? Campo magnético que le llegue aquí, la corriente que le llegue acá, energice, se genera el campo magnético y mueve los contactos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿Me acuerdo? De esa forma puede trabajar. Y entonces, si te das cuenta, entre la bobina y el juego de contactos, no hay, en ese sentido, un contacto eléctrico. Son etapas que trabajan de manera separada, aislada, exactamente, ¿no? De manera aislada. Muy bien, señor. Se prendió. Sí, de manera aislada. Pero si me equivoco, está bien. Si me equivoco, está bien. Aquí eso sí lo vamos a poner como estaba. Sí. Acá está, ¿no? Los 12 voltios. Bien. Entonces, fíjate, como dice acá también, ojo, no existe comunicación eléctrica, dice, entre los dos circuitos internos del autoacoplador, ¿no es cierto? Sí hay un pase de información, pero no una conexión eléctrica, por supuesto que sí. Lo único que cosa hay en el autoacoplador, una emisión de señal óptica, o sea, una luz. ¿De quién? Del diodo hacia el fototransistor, ¿no? Ahora, estos autoacopladores también son conocidos como optoaisladores, si te das cuenta ahí, ¿no? O, dice bien claro, dispositivos de acoplamiento óptico, dice, ¿no es cierto? Ahora, ¿pueden sustituir a los relés? Sí, pueden sustituir a los relés, pero va a depender mucho también la carga con la que voy a trabajar. Porque si bien es cierto, el relé te va a soportar mayor carga, el autoacoplador no te va a soportar una carga de 220, por si acaso. Pero sí te puede trabajar para sistemas digitales, para trabajar de repente con un Arduino. Ahora no estamos hablando de sistemas digitales, entiéndelo bien. En cambio, el relé podemos trabajar con circuitos de mayor fuerza. Inclusive, vuelvo a repetirles, hasta con 220 voltios. Dependerá qué carga le puedo poner, ¿de quién? De la corriente que soporten los contactos. Es lo que tenemos que entender, ¿no?
¿Sí? Ahora, acá alguien dice, ¿no? Fíjate, lo que sí, ¿en qué le gana el autoacoplador al relé? En su velocidad de respuesta. ¿Cierto? En su velocidad de respuesta le está ganando. Además, también, ojo, lo que hemos mencionado en la clase pasada, ¿no? No hay, en ese caso, no hay ausencia de rebotes, por supuesto. El relé, cuando juntan los contactos, nosotros lo vemos, pero el relé hace esto y se queda pegado. No, pero suena. ¿No? Suena, es cierto, pero nosotros vemos que un solo golpe nada más. Sí, pero eso no es así. Ese golpe es 1, 2, 3 y ahí se queda pegado, recién. Porque es más, inclusive, si tú te das cuenta, los contactos tienen una especie de bolita, ¿no es cierto? De esta forma, ¿no es cierto? Y estos se van pegando de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este de aquí choca con este, hace ese golpeteo. Como yo le digo, si lo viéramos en el osciloscopio, vas a ver que dibuja toda esa forma y claro, se queda ahí. Eso es, en este caso le llaman los rebotes, ¿no? Ahora, también además, ¿qué cosa? ¿Genera qué cosa? Sí. Chispa eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Y en lugares donde de repente hay gases que están viajando por el medio ambiente, puede generar un incendio. Por eso es que se trabaja con los relés de estado sólido, o en este caso con los autoacopladores. Es lo que tenemos que entender. ¿Sí? Tipos de autoacopladores, hay variedad. Fíjate, acá tenemos uno que es un autoacoplador con doble transistor. Esto se supone que ya nosotros conocemos, ¿no? A esta configuración se le llama configuración tipo Darlington. Cada vez que yo vea, fíjate, en este caso, esta unión o agrupación de transistores en cascada, te das cuenta, cascada uno encima de otro, ¿no es cierto? Esto es una configuración tipo Darlington. ¿Qué me permite de repente en transistores una configuración tipo Darlington? De repente, en este caso, dependiendo de nuestra necesidad, un aumento de corriente. Puede entrar una corriente pequeña y podemos tener una corriente mayor todavía en la salida. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos el segundo, ¿qué cosa es? Vamos a trabajar ahora un fototransistor. Este es un Schmitt trigger, ¿qué cosa es? Una compuerta lógica de rápida, en este caso de velocidad de respuesta. ¿Sí? Luego tenemos acá un AC input transistor output, ¿no? Este es un juego de diodos invertidos, dependiendo cómo tú configures esto para que puedas mandarle una señal también aquí a este fototransistor, ¿no? Este es un fototriac, ¿cierto? Que vemos aquí, ¿sí? Y este es con un fototriac también, pero con cruce por cero, se le llama esto, ¿no? Cuando hablamos de repente de triacs. Ya en su momento lo veremos en qué se trata un cruce por cero. Es para regular, sobre todo para calibrar cuando estén presentes en instrumentos. ¿Estamos de acuerdo? O instrumentación. Una pregunta. Sí, dígame. Pero pues en el cuarto diagrama no sale el símbolo del diodo LED. O sea, porque si fuera el diodo LED saldría con su flechita. El orden. Ah, no, acá también, mira, ve, no hay. Ah, no hay. No hay también. No, acá no hay, no lo he puesto, pero acá también es lo mismo, solo que no lo he puesto. Se encomió acá. Sí, se me ha olvidado. Así es. Bueno, doctor, mira, acá también tenemos el mismo, mira. Ahí la flechita, ¿no? Claro. No, o sea, para estar seguro, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver si sacamos ahora este tipo ancla les ha dado el señor Pedro. No. Y ahora vamos a ver, primero vamos a que funcione el primer circuito y lo cambiamos por el tipo ancla, ¿ya? Ese es el principio. Sí. Es más rápido. Y este es el con el que vamos a trabajar ahora, ¿no? El fototriac. Como yo le decía, miren, este es el fototriac. Sus patitas están ahí, los números también están ahí. Fíjate, ¿qué pasa? Esto está abierto. Esta es una etapa, mira, ve. Son diferentes. Rapidito. Aquí. Fíjense, jóvenes, esta es una etapa. Por favor, fíjense esto. Esta es una etapa. Podemos llamarla la etapa de control. Yo presiono aquí, ¿no es cierto? Y energizo que pase la corriente por esta resistencia y por este diodo. Es un diodo LED. Emite una luz y energiza a este triac. Entonces, este triac es un interruptor electrónico también. Pero vuelvo a repetir, es de la familia de los tiristores. Un tiristor, ¿quién forma parte de los tiristores? Un SCR y los triac. Estos trabajan hasta con voltaje de 220 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Va a depender su configuración para yo poder de repente, aquí con eso podemos hacer inclusive inversión de giro de motores. Cuando ustedes vean electrónica de potencia. Si ustedes llevan un curso en tercero, le llaman electrónica de potencia. Pues ahí es donde van a trabajar más directamente con los TRIA, con los SCR.
pero por lo menos ya tienen una idea de qué cosa es un TRIA, qué cosa es un SSR. Forman parte de la familia de los tiristores. ¿Y qué cosa es un tiristor? Aquel dispositivo, en este caso interruptor electrónico, que me va a permitir trabajar, ojo, con la línea de 220 voltios. ¿No me acuerdo? Me permite controlar cargas que trabajen con ese voltaje. ¿No me acuerdo? Y va a depender también a cuánta corriente puede soportar. No me acuerdo, ¿qué es lo que tenemos que ver? Pues acá nos estamos adelantando, pero igual, ¿no? Ya ustedes pueden tranquilamente ir con esa idea, ¿no? Fíjate, acá, si no alimento aquí, ¿qué tengo acá, profesor? Una resistencia de 470. Mira, ve, acá tengo otra vez un triac. ¿Y el triac qué tiene? ¿Cuáles son sus partes de un triac? Ojo, es ánodo 1, ánodo 2 y gate, ¿no es cierto? O compuerta gate, se le llama así, o gate, así se escribe, gate. ¿Sí? No vuelve, señor, como te encantes a ti, ¿no? ¿Sí? Se le llama así, compuerta en inglés gate, ¿no es cierto? No digo gay, ni gay, ni gate. ¿Sí? No me acuerdo, compuerta gate, ¿cierto? La corriente viene por aquí y energiza, entra por la compuerta gate, ¿no es cierto? Y se cierra el ánodo 1 con ánodo 2. ¿Para qué? Para que se cierre aquí. Y mira, ve, acá está la línea 220, acá está L1 y acá está L2. Si no activo esto, no hay circulación de corriente. ¿Por qué? Porque acá está abierto. Ánodo 1 y ánodo 2 está abierto. Por defecto, cuando tú armas el circuito, esto está abierto. Entonces, así tú enchufes acá los 220, la corriente viene por acá por la carga, perfecto, no se va por acá, no, por supuesto. ¿Por qué? Porque, ojo, hay una resistencia y viene por acá, tampoco no, porque está abierto acá. ¿Cierto? Está abierto acá. Entonces, en ese instante, ¿qué pasa? Cuando aquí tú aplicas este voltaje aquí, en pin 2, que dice 330, pasa la corriente, pasa por este diodito, se prende el diodo internamente, energiza, ¿cierto? Activa la compuerta, a través de la compuerta, a este triac, ánodo 1 y ánodo 2, se cierra también aquí, inmediatamente hay una corriente que pasa por la compuerta gate del segundo triac, se cierra aquí este de aquí y entonces se cierra el circuito y se prende la lámpara. Profesor, una pregunta, pues usted decir que, o sea, se cierra al ánodo 1, ánodo 2, ¿quiere decir que trabajan siempre con positivo, el RIA? No, necesitan arriba es el positivo y abajo está el negativo, eso ni vuelta que darle. Pero para que pueda cerrarse el ánodo 1 y el ánodo 2, que se fuera como si fuese un cable, ojo, el requisito, ¿qué cosa es? Que le llegue una pequeña corriente por la compuerta. Como el transistor. Claro, como casi que parecido al transistor. Le llega una corriente por la base y el transistor se cierra. Y acá le llega una corriente por la compuerta gate y se cierra también acá. La diferencia entre esto y un transistor es que el transistor no te soporta este tipo de corrientes, ni el voltaje tampoco. Diría porque tiene 3 entradas. No, acá es que tiene 220, que sí. Este es 220 voltios. Bueno, acá le puedo poner si quieres tierra, pero este es 220 voltios. ¿Y con cuántos voltios recién cierra el contacto triac? No, necesita, eso ya depende de qué tipo de triac es. Cuánto de corriente, porque ahora necesita una corriente pequeña para que pase por la compuerta. Lo active. ¿Profesor, puedo prender la luz? Sí, ya está, ya. ¿Por qué Bueno, acá tenemos algunas aplicaciones. Fíjense, ojo, aquí rapidito lo vamos a pasar porque quiero que hagamos este circuito. ¿Sí? ¿Listo? Vamos un ratito. Ahora, ¿cuál vamos a armar, profesor? Este circuito de acá. Fíjense, por favor, rapidito. Vamos a armar esto, vamos a ver el principio de aplicación. Este es un fototransistor, ¿cierto? Este computador es el fototransistor. El código es el 4N28, el que tenemos acá. Internamente, ojo, acá están las patitas. ¿Sí? Patita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Internamente, entre 1 y 2, ¿quién está? El ánodo del diodo y el cátodo del diodo. Continuidad. ¿De acuerdo? Que es esto que está aquí. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Sí? Luego, ¿qué tenemos aquí? Ojo, la salida, ¿no es cierto? Acá es colector y emisor. Colector y emisor. La patita C, profesor, no se conecta. No se conecta. No, se pero. conecta, a lo otro que está con la lista. Su madre. Obviamente chido, ponte más
El jueves no venimos. ¿Ya? Entonces, ojo, fíjense aquí, esto, por favor, fíjense. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto, como tenemos las fuentes grandecitas, tiene doble fuente, ¿sí o no? Hay que pedir la cuadrada mejor, ¿ya? Para que tengamos doble fuente. Entonces, hay que decirle al señor Pedro que nos dé, ¿ya? Ojo, la grandecita para tener doble fuente. Bueno, ustedes pueden coger las dos fuentes de allá, pero los que están, pueden pedir una fuente más. No me acuerdo que están en mesa. Pide, Ahora, pues, pide. ustedes acá no váyanse los tres para la otra mesa, porque están aquí. Sí, sí. Ojo, yo voy a repetir, Porque mucho positivo, disturbios, sí. negativo, resistencia 330. No lo conectemos todavía esto, ¿no? No lo conectemos. Esto sí puede estar conectado. Entonces, cuando yo conecte aquí, ¿qué va a pasar? La corriente pasa aquí, se prende por dentro. Y activa el otro. Manda una luz aquí, se cierra aquí porque le manda una corriente por la base, se cierra aquí. Ojo, esto energiza también a la base de aquí y se cierra. Sí, veo. Nada más. Activa todo el circuito, ¿no? ¿Ya? A ver, empecemos con muchachos, rapidito.